Hola, mi nombre es Vanessa. Estudio en la Universidad Centro Trilingüe, la licenciatura en Criminología y Criminalística. Actualmente curso el 8º cuatrimestre, la materia de identificación forense con el profesor Isaac Irak. Y les voy a platicar sobre el sistema óseo. El esqueleto es una estructura dinámica, constituida por huesos. Cada hueso es un órgano ya que está formada por diversos tejidos: óseo, cartilaginoso, conectivo denso, epitelial y otros que generan sangre, adiposo y nervioso. Las funciones del sistema esquelético son: 1. Sostén. Los huesos son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. 2. Protección. Los huesos protegen a los órganos internos. 3. Movimientos. Tiene movilidad en conjunto con los músculos. 4. Homeostasis de minerales. El tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos. 5. Producción de células sanguíneas. En la médula ósea roja produce glóbulos rojos, blancos y plaquetas. 6. Almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea roja es reemplazada en los adultos por médula ósea amarilla, que contiene adipocitos. La estructura de los huesos. Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma y consta de las siguientes partes. 1. Diáfisis. Es el cuerpo proporción cilíndrica principal del hueso. 2. Epífisis. Son los extremos proximal y distal del hueso. 3. Metáfisis. Es el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis. Su espesor va disminuyendo con la edad. 4. Cartílago articular. Es una capa delgada de cartílago iliano que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso. 5. Perósteo. Protege el hueso, participa en la reparación de fracturas, colabora en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. 6. Cavidad medular. Es el espacio interno de la diáfisis que contiene a la médula ósea amarilla grasa. 7. Endostio. Es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras de hueso. Formación y crecimiento de los huesos. El embrión no contiene huesos sino estructura de cartílago iliano. De manera gradual se produce la osificación y osteogénesis, a partir de centros de osificación constituidos por cúmulos de células especiales formadoras de hueso, denominadas osteoblastos. La osificación consta de dos procesos. 1. La síntesis de matriz ósea orgánica por los osteoblastos y 2. La calcificación de la matriz. La osificación comienza en la diáfisis y avanza hasta la epífisis, y luego aparecen centros de osificación secundaria, que son las epífisis. Mientras no ha terminado el crecimiento longitudinal del hueso, queda una capa de cartílago denominada cartílago epifisiario entre cada epífisis y la diáfisis. La proliferación de las células del cartílago epifisiario provoca el crecimiento longitudinal del hueso. Cuando los huesos han alcanzado su longitud máxima, ese cartílago desaparece. Los huesos aumentan de diámetro por la acción combinada de dos clases de células, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoclastos aumentan el diámetro de la cavidad medular al digerir el hueso de las paredes. Los osteoblastos del perósteo producen nuevo hueso en el exterior. Por este doble fenómeno se produce un hueso con diámetro mayor y con cavidad medular más extensa. La formación del tejido óseo prosigue después de que los huesos han terminado de crecer. Durante toda la vida se producen de manera simultánea formación y destrucción ósea. Durante la infancia y adolescencia la osteogénesis tiene un ritmo mayor que la resorción y los huesos se vuelven más grandes. A partir de los 35 a 40 años la pérdida de hueso excede el aumento del mismo. Tejido óseo compacto. Forma la capa externa de todos los huesos, brindan protección y sostén. Está formado por unidades llamadas osteonas o sistemas de Havers, que constan de 1. Un conducto central que tiene un trayecto longitudinal y que contiene un vaso sanguíneo llamado conducto de Havers. 2. Una serie de laminillas concéntricas que rodean al conducto de Havers, que son anillos de matriz dura clasificada. 3. Lagunas, que son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas y que contienen osteocitos.
Tejido óseo esponjoso. Consta de laminillas dispuestas en una red irregular llamadas trabéculas. En algunos huesos, estos espacios están llenos de médula ósea roja. Las trabéculas poseen osteocitos situados en lagunas con canículos comunicantes con otras lagunas. Cartílago. Es de tipo semirrígido y elástico. Posee más sustancia intercelular que célula. No tiene irrigación capilar propia, por eso sus células reciben el oxígeno y los nutrientes por difusión desde el pericondrio. Histología del tejido óseo. Tiene una matriz abundante y células muy separadas entre sí. La matriz está formada por 25% de agua, 25% de fibras proteínicas y 50% de sales minerales cristalizadas. Las células son 1. Células osteógenas. Son células madres no especializadas con capacidad de división. Sus células hijas son los osteoblastos. 2. Osteoblastos. Son las células que constituyen los huesos, sintetizan los componentes de la matriz del tejido óseo e inician el proceso de calcificación. 3. Osteocitos. Son las células maduras principales del tejido óseo. Derivan de los osteoblastos, que quedan atrapados en la matriz, intercambian nutrientes con la sangre. 4. Osteoclastos. Son células muy grandes, formadas por la fusión de 50 monocitos, ubicadas en el endostio. Producen destrucción del hueso por medio de enzimas para permitir el desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación normales del hueso. Los huesos no son completamente sólidos, ya que tienen muchos espacios. Según su tamaño y distribución de estos espacios, las regiones del hueso se clasifican en compactas y esponjosas. En general, el hueso compacto constituye el 80% del esqueleto y el esponjoso el 20% restante. Clasificación de los huesos. Según su forma, los huesos se clasifican en 1. Huesos largos, que son tubulares, constan de diáfisis y epífisis. Tiene hueso compacto en la diáfisis y hueso esponjoso en el interior del epífisis. Por ejemplo, el húmero del brazo. Huesos cortos, que son cuboidales. Tiene tejido esponjoso, salvo en su superficie. Por ejemplo, huesos del tarso y del carpo. Huesos planos. Son delgados, compuestos por dos placas casi paralelas de tejido óseo compacto, que envuelven a otra de hueso esponjoso. Brindan protección. Por ejemplo, huesos del cráneo, esternón y omóplatos. Huesos irregulares, que tienen forma compleja, por ejemplo, vértebras y algunos huesos de la cara. Huesos sesamoideos. Están en algunos tendones a los que protegen del uso y desgarro excesivos, por ejemplo, la rótula. Diferencias entre los esqueletos masculinos y femeninos. Un ejemplo es la pelvis. La pelvis femenina es más pequeña, menos profunda y más ancha, y la cavidad es en forma de círculo, mientras que en las masculinas asemeja la forma de un corazón. El coxis, que es el último hueso de la columna vertebral, es más movible en el esqueletos femeninos. El sacro, el cual es un hueso en forma de triángulo también al final de la columna y conectado a la pelvis, es más ancho y más plano en las mujeres. El ángulo formado por las dos ramas del arco púbico es mayor en las mujeres, con 80 grados, y en hombres, con 50 grados respectivamente. Otro ejemplo son las extremidades. Por ejemplo, el húmero, el cúbito y el radio son los huesos principales que comprenden la mayor parte del brazo. Son más gruesos y más largos en los hombres. Las falanges, los huesos que componen los dedos, son más grandes en los hombres. Lo mismo ocurre con los miembros inferiores, que son soportados por los huesos fémur, peroné y tibia, y todos generalmente más largos en hombres que en mujeres. A continuación, haré mención de los nombres y números de los huesos. En el cuello tenemos un hueso inoides. En la columna vertebral tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, un hueso sacro y un coxis. En el tórax tenemos un esternón, 25 costillas divididas en 14 verdaderas, 6 falsas
y 4 flotantes. Miembros superiores. En el hombro y el brazo tenemos 2 escápulas, 2 clavículas, 2 húmero, 2 cúbito y 2 radio. En las manos tenemos 16 carpos, divididos en 2 trapecio, 2 trapezoide, 2 grande, 2 ganchoso, 2 pisiforme, 2 piramidal, 2 semilunar, 2 escafoides. Tenemos 10 metacarpos y 28 falanges divididas en 10 proximales, 8 mediales y 10 distales. Miembros inferiores. En la pelvis tenemos 2 coxal. En la pierna tenemos 2 fémur, 2 rótula, 2 tibia, 2 peroné. En el pie tenemos 14 tarsos, divididos en 2 astrágalo, 2 calcáneo, 2 escafoides, 2 primer cuneiforme, 2 segundo cuneiforme, 2 tercer cuneiforme, 2 cuboides. Tenemos 10 metatarsos y 14 falanges, divididas en 10 proximales, 8 mediales y 10 distales. Enfermedades óseas. Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad esquelética caracterizada por adelgazamiento del hueso, acompañada de un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que compromete su resistencia, produciendo una mayor fragilidad de los huesos y un aumento del riesgo de fracturas. Los huesos más comprometidos son especialmente los de la columna vertebral y la cadera, aunque cualquier hueso puede verse afectado. Como principal factor de riesgo para sufrir fracturas por fragilidad ósea, lo cual aumenta con la edad. Es un problema importante de salud pública que tiene repercusiones sociales, sanitarias y económicas, pero sobre todo provoca dolor, limitación funcional y alteración severa en la calidad de vida de las personas. Osteogénesis imperfecta, también conocida como huesos de cristal. La osteogénesis imperfecta ocurre debido a un defecto en el gel que fabrica la proteína llamada colágeno. El colágeno es un componente fundamental de los huesos. Las personas con osteogénesis imperfecta nacen con esta afección, o no tienen suficiente colágeno en los huesos, o su colágeno no funciona como debería funcionar. Esto hace que sus huesos sean más débiles y frágiles que los huesos normales. La enfermedad también puede provocar deformaciones óseas. El defecto genético se puede heredar de uno de los padres. Los niños con osteogénesis imperfecta a menudo tienen un padre que presenta esta afección. A veces, la alteración genética ocurre espontáneamente al momento de la concepción. Concluyo el tema agradeciendo su atención.